Hola, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 82 del curso de geometría. En esta lección vamos a terminar viendo ejemplos de cómo aproximar raíces cuadradas de números que no son cuadrados perfectos. Y fíjense que este cuarto ejemplo, siguiendo la secuencia, ¿verdad?, que veníamos haciendo en la primera parte de esta lección, nos piden que busquemos la raíz cuadrada del número .00208849, ¿verdad? Y dice a los primeros lugares decimales que no sean cero. Fíjense que ahora nos dicen al segundo lugar decimal, al quinto lugar decimal, a la posición de las milésimas. No le está diciendo eso, sino al segundo lugar decimal que usted encuentre que no sea cero. Así que sobre el proceso veremos cuándo ocurre eso. Bueno, pues empezamos, ¿verdad?, escribiendo la raíz cuadrada del número que yo quiero, que es el .00208849, ¿verdad? Localizamos el punto decimal, que claramente está ahí porque no nos da el problema, ¿verdad? Está ahí, lo subimos y marcamos ahí mismo un apóstrofe, ¿verdad? Y recuerde que de ese apóstrofe hacia la izquierda usted marca parejas de dígitos, que en este caso, al no haber ninguna, son cero continuos, ¿verdad? Un montón de ceros que usted quiera poner. Pero a la derecha del punto decimal también marca parejas, y hay unas cuantas parejitas de dígitos aquí. La primera está compuesta por estos dos ceros, la segunda está compuesta por este 20, la tercera está compuesta por ese 88 y la cuarta pareja está compuesta por ese 49. Así que fíjense que aquí hemos formado 1, 2, 3, 4 grupitos de dígitos, de 2 dígitos cada uno. Así que ya sabemos que aquí tenemos que encontrar 4 dígitos en nuestra raíz cuadrada. Puede ser que necesitemos más dígitos, ¿verdad? Porque puede ser que este sea 0, este sea 1, este sea 0, este sea 0, este sea 7, y entonces tendríamos que localizar el siguiente para redondear al segundo, que no es 7, ¿no? Pero como no sabemos, pues por ahora lo dejamos hasta ahí la subdivisión de esas parejas de dígitos, ¿verdad? Bueno, y empezamos. ¿Cuál es el número cuyo cuadrado no se pasa de lo que aparece en la primera pareja, que es 0? Pues el único número que no se pasa de 0 es 0, su cuadrado es 0, ¿verdad? Así que el 0, ese sería el primer dígito de nuestra raíz cuadrada, la ponemos aquí, y cuadramos será el cuadrado de 0, y al restar pues da 0, ¿verdad? No hay ni que ponerlo. Bajamos la siguiente pareja, que es 20, y ahora vamos a dividir ese 20 que se nos ha formado ahí entre un número que sea el doble de este, pero el doble de 0 es 0, y un dígito más. Y nos preguntamos, ¿cuántos caben en 20? O sea, ¿qué número multiplicado por el mismo? ¿O qué número al cuadrado no se pasa de 20? Pues el 4. 4 por 4 es 16. Fíjense que ya el 5 por 5 sería 25, se pasa de 20, ¿verdad? Así que sería 4 aquí y 4 aquí. Y 4 por 4 es 16, restamos y sobraron 4. Bajamos la siguiente parejita, que es el 88. Fíjense, vayan fijándose, ya encontramos el primer lugar decimal que no es 0. El primer lugar decimal es 0, el segundo lugar decimal es 0. Vamos a ver si ese tercero lugar decimal no es 0, pues entonces a ese tercer lugar decimal es que nos piden que redondeemos, ¿verdad? Bien, tenemos el 488 que hay que dividirlo entonces entre un número que está formado por el doble del 4, que sería un 8, y un dígito más. O sea que tenemos que preguntar cuántos 80 y cuántos caben en 488. Fíjense que un primer buen estimado sería 6, porque 80, si es que considero el número 80 cabe 6 veces en 488, porque 80 por 6 da 480, que es menos de 488. Así que vamos a intentar pensar que caben 686 en 488. Multiplicamos. 6 por 6 es 36, llevamos 3. 6 por 8 es 43, 51. Fíjense que se nos pasó. Así que eso quiere decir que el 6 es un estimado muy alto. Lo bajamos a 5. Y si lo bajamos a 5, eso quiere decir que estoy pensando que van a caber 85. Recuerde que el dígito que pone aquí es el mismo que tiene que añadir ahí en 488. Vamos a multiplicar, a ver, 5 por 5 es 25, llevamos 2. 5 por 8 es 42, que llevamos 42. Y efectivamente ahora dice que no se nos pasa de 488. Restamos. Y 8 menos 5 es 3, y 8 menos 2 es 6. Y efectivamente, porque eso es menos, la resta, la diferencia es menos de 85. Bajamos la siguiente pareja, que es precisamente el 49. Y vamos notando ya lo siguiente. En este tercer lugar decimal aparece la segunda posición decimal, que no es 0. Así que eso quiere decir que a esta posición decimal es que yo quiero redondear. Por lo tanto, tengo que buscar la siguiente para poder decidir si esto se queda igual o se aumenta por 1, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que se nos ha formado, al llevar finalmente la última pareja, 49, se forma el número 6.349. Y tenemos que dividir eso entre un número que consista del doble de estos. 2 por 5 es 10, llevamos 1. 2 por 4 es 8 y una 9.
y un dígito más. O sea que tenemos que preguntarnos cuántos 900 cuántos caben en 6.349. Pues fíjense, si fuera 900, en 6.349 caben 7.900, porque 7 por 900 es 6.300, que es menos de 6.349. Así que el 7 sería buen tanteo, ¿verdad?, para estimar esa última número que tenemos que buscar. Y vamos a ver, 7 por 7 es 49, llevamos 4, 9 por 0 son 7 por 0 es 0, y 7 que llevamos, y 4 que llevamos es 49, es 4, perdón, y 7 por 9 es 63. Y miren lo que ocurrió. Nos dio 6.349, que al restar da 0. Recuerden lo que ya decir eso, que cuando usted en este proceso se encontraba aquí un 0 y no había más nada que bajar. Que este número era cuadrado perfecto. O sea que de hecho la raíz cuadrada exacta del número que nos piden, .00208849, es exactamente .0457. Sin embargo, en este problema no nos dicen cuál es la raíz cuadrada exacta, porque resulta que es un número cuadrado perfecto, no es exacta, ¿verdad? Sino que los redondeamos a los primeros dos lugares decimales que no sean 0. O sea, tenemos que redondearlos a esta posición del 5, que es la segunda posición decimal, que no es 0. Bueno, pues como el que viene detrás es 7, que es más de 5, eso quiere decir que este 5 habría que aumentarlo a 6. O sea que la raíz cuadrada de ese número, que es exacta, pero aproximada al segundo lugar decimal que no sea 0, sería .04, y como hemos dicho, como este es más de 5, esto aumenta por 1 a 6. .046. Bien, ahí tiene ese último ejemplo, ¿verdad?, de cómo usted busca la raíz cuadrada de números que no sean cuadrados perfectos, que da la casualidad que en este caso resultó ser cuadrado perfecto. Bien, pues con esto terminamos el manejo de las raíces cuadradas y el cómputo de las raíces cuadradas, ya sea de números cuadrados perfectos o de números que no sean cuadrados perfectos, o que aunque lo sean, pues usted puede decidir hasta qué posición quiere redondearlas, como fue en este último ejemplo, ¿verdad? Regresamos ahora a la geometría y continuamos con un teorema muy importante en la geometría y en la historia de la matemática en general, que se llama el teorema de Pitágoras. Claro, se debe a un griego de aproximadamente 500 años antes de Cristo, que se llamó Pitágoras. Y dice así: en un triángulo rectángulo, el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos del triángulo rectángulo que tengamos, claro. Y mire la prueba, vamos a coger un triángulo ABC rectángulo, mira aquí, el ABC. El ACB, porque fíjese que, recuerde que cuando usted tiene un triángulo rectángulo, el ángulo recto, en el nombre usted lo pone en el medio, así que efectivamente ya usted sabía de antemano que el C iba a ser el ángulo donde estaba iba a ser donde iba a estar el ángulo recto de ese triángulo rectángulo. Bien, con hipotenusa midiendo C, mire la hipotenusa, que sería el lado opuesto al ángulo recto, que este de aquí abajo, el AB, mire que mide C. Y catetos midiendo A, mire aquí, este cateto, que es uno de los que forma el ángulo recto, mide A, y el otro cateto, que es el otro lado que forma el ángulo recto, mide B. ¿Y qué quiere usted ver? Lo que dice el teorema, que el cuadrado de la hipotenusa, de la medida de la hipotenusa, que es el cuadrado de C, es la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos. El cuadrado de la medida de este cateto, que es A, más el cuadrado de la medida de este otro cateto, que es B. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a empezar considerando, ¿verdad?, la altura CD. Ese segmento CD, su medida, ¿verdad? El signo del segmento dice la medida de ese segmento, al ser perpendicular desde ese vértice C, que es el ángulo recto en ese triángulo rectángulo, sobre este lado AB, que es la hipotenusa, al ser perpendicular, esa es la altura, la medida de esto, ¿verdad?, sobre la hipotenusa AB. Suponga que entonces estos dos segmentos, ¿en qué quedado subdividida la hipotenusa AB debido a ese segmento CD? Este desde A hasta D mide D chiquita, y este segmento desde D hasta B mide E chiquito, ¿verdad? Lo que dice, desde D hasta D mide D, y desde D hasta B mide E. Bueno, pues por un teorema anterior, un teorema previo, que dimos cuando estudiamos proporcionalidades y semejanzas, decía que si en un triángulo rectángulo usted consideraba la altura desde el ángulo recto sobre la hipotenusa, ese segmento que correspondía a la altura, de esa manera, dividía el triángulo del siguiente modo. Los catetos resultaban ser la media proporcional entre la hipotenusa y la medida del segmento adyacente a ese cateto que consideremos, debido a esa altura que hemos considerado desde el ángulo recto.
¿ok? O sea, mire, que si yo divido la hipotenusa, que mide C, entre este cateto, digamos, pues como ese cateto dice ese teorema que va a ser la medida proporcional, aquí tiene que aparecer otra vez la A, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir la medida proporcional, ¿verdad? Que tiene que aparecer aquí y aquí, en una proporción. Como la A es a la medida del lado adyacente a ese cateto de medida A, debido a ese segmento CD, que es la altura desde el ángulo recto sobre la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Y además, la hipotenusa otra vez, dividido entre el otro cateto B, como el cateto va a ser la medida proporcional, pues tenemos que ponerlo aquí otra vez, será AB entre la medida de ese otro segmento, que hemos dicho que va a medir D, que se determina en la hipotenusa debido a ese segmento CD, que es la altura desde el vértice C, que es el ángulo recto, sobre la hipotenusa. Eso es lo que decía ese teorema que vimos, repito, cuando estudiamos el tema de proporcionalidades y semejanzas. Si no lo recuerda, pues usted puede ir a su cuaderno y cuando estudiamos eso, lo verá. De hecho, aparece bastante al final de ese tema. ¿Okay? Bueno, pues de cada una de esas dos proporciones que tenemos aquí, ¿verdad? De esta proporción y de esta otra, mire lo que ocurre. Recuerde que entonces en una proporción el producto de los extremos es igual al producto de los catetos, de los medios, ¿verdad? El producto de los extremos es igual al producto de los medios, ¿verdad? Pues entonces, C por E será igual a por A, que da A cuadrado. Y por la misma razón, el producto de los extremos aquí, C por D, mírenlo aquí, será igual al producto de los medios, que es B por D, ¿verdad? Y B por D da B cuadrado. Entonces, si yo tengo estas dos igualdades, que C es igual a esto y CD es igual a esto, hay una propiedad, un teorema que estudiamos en el álgebra elemental que dice, si tú tienes dos igualdades así, y sumas estos dos lados de esas dos igualdades, eso va a dar lo mismo que si sumas estos otros dos lados. Es un teorema que se da en álgebra elemental y de hecho se da con un problema de práctica, ¿ok? Bien, pues mire, eso es lo que estamos haciendo ahora. Si yo cojo este CE y le sumo este CD, va a dar lo mismo que si sumo este A cuadrado, que es lo mismo que CE, más este B cuadrado, que es lo mismo que este CD, ¿verdad? Bien, y entonces por eso debido a un teorema de suma de igualdades que vimos en el álgebra elemental, ¿verdad? Y entonces ahora fíjense que en el lado izquierdo yo tengo una expresión que es una suma de dos términos y en ambos términos yo noto este factor C, pues por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, vamos a decir acá arriba, de la izquierda, ¿verdad? Vamos a desarrollar ahí, porque recuerde que de aquí se pasa aquí en la prueba y de aquí se pasa acá arriba. Vamos a de la multiplicación sobre la suma de la izquierda. Miren lo que yo puedo hacer. A la izquierda, para esto, izquierda. Miren lo que hemos hecho aquí. Yo saqué precisamente esa C aquí afuera, a la izquierda, ¿verdad? Y dentro me queda la suma de los otros dos factores, E más D. Y dice que eso es igual a A cuadrado más B cuadrado. Ahora, fíjense lo que es E más D. E es la medida de este segmento y D es la medida de este segmento. Y fíjense que estos dos segmentos son dos subsegmentos de la hipotenusa disjuntos, porque donde termina uno empieza el otro. Y por el postulado aquel de los subsegmentos disjuntos en un segmento, la suma de las medidas de los segmentos da la medida del segmento completo. O sea que entonces esto sería C por, y esto, E más D, da la C otra vez. E por C es igual a lo que dice aquí, A cuadrado más B cuadrado, debido al postulado de los subsegmentos disjuntos de un segmento. Y claro, la ley de sustitución. Porque si E más D da C, pues sustituyo aquí C, y en vez de sustituyo, en vez de E más D, pongo C. Pero ¿qué tenemos ahí? Que C por C, así que decimos, por lo tanto, C por C, que es C cuadrado, es lo mismo que lo que dice ahí, A cuadrado
más b cuadrado. Y eso era precisamente lo que yo quería ver, que c cuadrado era a cuadrado más b cuadrado. Ahí está la demostración del teorema de Pitágoras, ¿verdad? Muy bien. Vamos a hacer un comentario que dice lo siguiente. Vamos a hacer la siguiente observación. Mire, vamos a hacer aquí un dibujo, ¿verdad? Perdónenme, recuerden copiar todo, ¿verdad? Si no lo ha copiado todavía, denle pausa, termina de copiar y entonces vamos a hacer el comentario porque voy a borrar aquí abajo. Yo voy a dibujar aquí otra vez este triángulo rectángulo, más o menos muy parecido, tal vez más pequeño para que nos quepa lo que quiero ver aquí. Fíjense este. Esta es la hipotenusa. Este es un cateto. Y este sería el otro cateto. Este es el ángulo recto, ¿verdad? Este lado mide C, este lado mide A y este lado mide B. Como dice aquí, C, perdón, hacia A y B. C, A y B. Bien, fíjense entonces lo siguiente. Yo voy a construir aquí, voy a dibujar aquí, considerar el cuadrado sobre este cateto. Cuyos lados miden también A. Un poquito de comentario este. Poner un poco más arriba porque voy a necesitarlo un poco más largo, ¿verdad? Fíjate, más largo. Más o menos, ¿verdad? Ese cateto ya está igual de largo ahí. Aquí. Y claramente aquí. Tenemos ese cuadrado. Fíjense que ese cuadrado que tengo ahí, si es un cuadrado, los cuatro lados miden lo mismo, ¿verdad? Y como ya yo sé que este cateto mide B, pues este lado tiene que medir B también, y este lado tiene que medir B, y este lado tiene que medir B. Es un cuadrado. ¿Sí? Añadir aquí comentario. Vamos a considerar aquí también el cuadrado sobre este lado, sobre este otro cateto que también mide A. Y claro, si es un cuadrado, cada lado mide lo mismo, los cuatro lados miden lo mismo. Y como ya sabemos que ese lado es uno de los lados de ese cuadrado mide A, porque es la medida del otro cateto, este lado mide A, este lado mide A y este lado también mide A. Y vamos a considerar el cuadrado que está sobre, que tiene como uno de sus lados a la hipotenusa. Y claro, si es un cuadrado, nuevamente, recuerde que los cuatro lados miden igual, y como uno de los lados es la hipotenusa, que ya yo sé que mide C, este lado mide C, este lado mide C y este lado mide C. ¿Okay? Bien, note que C cuadrado, cuando estudiamos el área de un cuadrado, el área de un cuadrado está dada por el cuadrado de la medida de un lado. O sea que C cuadrado, de hecho, corresponde al área de la medida de este cuadrado que está aquí. ¿Bien? A cuadrado resulta de multiplicar A, la medida de este lado, de este cuadrado, al cuadrado, por el mismo. Y daría entonces el área de este cuadrado. Y B cuadrado, por la misma razón, que resultaría ser el área de este cuadrado, porque estoy cuadrando la medida de cualquiera de sus lados que es B, ¿verdad? Así que fíjense que yo podría refrasear el teorema de Pitágoras del siguiente modo. La medida del área del cuadrado que tiene a la hipotenusa como uno de sus lados va a ser igual a la suma de la medida de las áreas de los cuadrados que tienen a los catetos como uno de sus lados. ¿Verdad que sí? Así que fíjense que entonces vamos a hacer el comentario. Vea que el teorema de Pitágoras
se podría refrasear del siguiente modo. En un triángulo rectángulo, la medida del área del cuadrado que tiene a la hipotenusa, claro, de ese triángulo rectángulo, como uno de sus lados es igual a la suma de las medidas de las áreas que tienen a los catetos como uno de sus lados. ¿Ven? Fíjense que se podría refrasear de esa manera, porque sabe también que sea el cuadrado, que sería la medida del área de este cuadrado que está aquí, que tiene a la hipotenusa como uno de sus lados, e igual a cuadrado, que es el área de la medida de este cuadrado que tiene a este cateto como uno de sus lados, más b cuadrado, que sería el área de este otro cuadrado que tiene al cateto de medida b como uno de sus lados. ¿Se fijan? Y más que eso, se puede demostrar en general, en este curso, claro, no lo vamos a hacer, que de hecho, lo que está detrás de esto es que cualquier polígono regular que usted tenga construido sobre la hipotenusa y los catetos de un triángulo rectángulo, la medida del área de cualquier polígono regular sea un triángulo equilátero, sea un pentágono regular, que tenga los 5 lados iguales, construido sobre cada uno de los lados del triángulo rectángulo, sobre la hipotenusa y los catetos, un hexágono regular, etcétera, la medida del área de esos polígonos regulares construidos sobre la hipotenusa va a ser igual al área, a la suma de las áreas de ese mismo tipo de polígonos regulares construidos o considerados sobre cada uno de los catetos del triángulo rectángulo. Así que vamos a terminar diciendo eso. En general, se puede ver, se puede demostrar que la medida del área de cualquier polígono regular que puede ser un cuadrado, ¿verdad? O puede ser un triángulo isósceles, equilátero, perdón, o puede ser un pentágono regular, un hexágono regular, un octágono regular. La medida del área de cualquier polígono regular considerado que tiene más bien a la hipotenusa como uno de sus lados, que tiene a la hipotenusa como uno de sus lados, y claro, entonces, por ejemplo, si es un triángulo equilátero, los 3 lados miden lo mismo, que mide C, ¿verdad? Y los otros 2 triángulos equiláteros considerados sobre los catetos, por ejemplo, el que está sobre este, cada lado mide A, y aquí cada lado mide B, etc., ¿no? Será igual a la suma de las áreas
del mismo tipo de polígono regular que tienen a los catetos en común. Uno de sus lados. Claro, se puede demostrar que la salida del área de cualquier polígono, y claro, si estamos hablando de hipotenusa, ¿verdad? Y catetos, pues el triángulo que estamos hablando es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Que son los que tienen hipotenusa, como lado opuesto al ángulo recto, y los catetos que son los que forman, de hecho, el ángulo recto. Bueno, pues con este comentario terminamos esta lección. En la siguiente vamos a ver otros teoremas relacionados con el teorema de Pitágoras y problemitas de aplicación. Nos vemos entonces pronto.